Que la paz del Eterno sea sobre todos y cada uno de ustedes. Bueno, pues hoy estamos en la meditación de 2 de Timoteo 2:1 y vamos a dar lectura. Tú pues, hijo mío, esfuérzate con la gracia que es en Mashiach Yeshua. Lo que has oído de mí en medio de muchos testigos, esto mismo pásalo a hombres fieles para que sean idóneos para enseñar también a otros. Acepta tu posición de sufrimiento como buen soldado de Mashiach Yeshua. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha siguiendo las reglas. El agricultor, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Considera lo que digo y el Adón te dé entendimiento en todo. Bueno, pues Rav Shaul tenía el propósito de capacitar de lo mejor que pudiera a Timoteo y sabía que las instrucciones que él le pudiera dar en estos tiempos deberían de ser cruciales y muy importantes para su vida personal y para incluso en su servicio a las comunidades que estaban escuchando de él las exhortaciones y también las enseñanzas, instrucciones y exhortaciones que él hacía. Y hay algo que Rav Shaul quiere enfatizar de una manera grande, muy grande, y da 3 ejemplos acá de cuáles son las maneras de poder producir un fruto correcto, cómo llegar a la meta y de una manera correcta, kosher, apropiada, cómo lograr obtener el propósito de la carrera en que estamos, y es por eso que Rav Shaul pone 3 ejemplos y antes de darlos le hace referencia precisamente al hecho de que él lo mira como un hijo. Si tú pues, hijo mío, esfuérzate con la gracia que es en Mashiach Yeshua. ¿Esto qué quiere decir? Que el valor, la sustancia positiva que nosotros tenemos en Mashiach Yeshua debe de ser el que debe trabajar en nuestras vidas. Debe de ser aquella sustancia de la fe que hemos creído al Eterno, que Yeshua es el Mesías y que da un distintivo diferente a todo el judaísmo, y precisamente a Rav Shaul le recomienda que esto debe de ser un distintivo muy importante, el reconocer y conocer que Yeshua es el Mesías. Lo que has oído de mí en medio de muchos testigos, esto no era novedoso, no era nuevo, no era algo que se estaba sacando de la manga Rav Shaul, sino todo lo contrario, es algo que había estado oyendo y oyendo y oyendo de él a través en los días en los cuales él acompañó y estuvo con él como testigo, incluso escuchando todo lo que Rav Shaul hablaba y decía, incluso de nuestro santo maestro Yeshua HaMashiach. Esto mismo pásalo a hombres fieles para que sean idóneos para enseñar también a otros. Esto es algo que es en la metodología en el judaísmo. Yo aprendo de mi maestro, Yeshua HaMashiach, y tú aprendes de tus maestros, Yeshua HaMashiach específicamente también, pero también de tus maestros. Y eso que aprendes de tu maestro, eso es lo que tú tienes que reproducir en tu vida. A mí me llama mucho la atención porque yo veo, por ejemplo, en nuestros talmidim, que ellos van tomando, mirando, observando, aprenden mucho y lo van asimilando. Yo cuando luego los escucho hablar, escucho que van aprendiendo, que van
haciendo suyo ese conocimiento en su mente, en su corazón. Y por eso es que Rab Shaul dice que debe de ser algo que debe hacer hombres fieles. Es decir, lo que tú aprendes de tu maestro es lo que tú tienes que reproducir, y lo que tú tienes que reproducir lo tienes que reproducir ahora en la vida de los discípulos. Esta es la metodología que tiene el judaísmo. El judaísmo enseña a sus alumnos y los alumnos tienen que enseñar a sus alumnos. Esta es la metodología que se tiene de hombre a hombre, llegando y llevando este conocimiento, en este caso especialmente del Dios uno y único, y también del único Mesías, Yeshua. Esto es algo que uno tiene que reproducir, es decir, aprender los argumentos, las enseñanzas, las instrucciones que se nos dan para que nosotros las podamos reproducir. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Entonces, algo que hace referencia sin ser tan definido Rab Shaul es que dice algo sin decirlo. Eso está muy clásico en el judaísmo. Decir sin decir. Decir sin decir. ¿Y qué es lo que está diciendo sin decirlo? Pues está diciendo que debe de ser una persona fiel. Ninguna que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. O sea, nosotros no agradamos al Eterno siendo hombres que se involucran en las cuestiones de los negocios del mundo. No estamos hablando de que una persona tiene que trabajar o hacer negocios para vivir la vida, y de eso vamos a hablar en esta parashá que tenemos para la semana. Y esto es algo muy interesante porque debemos asimilar la enseñanza que se nos da a fin de no involucrarnos en el mundo o en los negocios del mundo de una manera equivocada, yo diría. De una manera equivocada. ¿Por qué? Porque tú tienes que hacer negocios. Si eres comerciante, tú tienes que hacer negocios. Si vas a la calle y vas a comprar, o sea, se tiene que ver una relación de comercio. Y entonces, ¿de qué está hablando Rab Shaul acerca de no enredarse en los negocios de la vida? Esto quiere decir que cuando la persona le da prioridad a las cosas que le rodean, entonces está perdiendo de vista la razón y el propósito por el cual el Eterno lo ha llamado. Y eso es lo que está diciendo Rab Shaul, a fin de que agradar a aquel que lo tomó por soldado. Es decir, tú no puedes dar prioridad a las cosas de la vida y no dárselos al Eterno, quien es bendito, lo aleno. Y también dice, el que lucha como atleta, y da los ejemplos, primero como soldado, pues un soldado no está enlistado y anda haciendo negocios por ahí, no, sino está enlistado y está con el ejército y está bajo las órdenes y está bajo la disciplina y está bajo la lealtad y la fidelidad que se tiene a quien está sirviendo, en este caso al Estado, a un gobierno, etc. Y también el que lucha como atleta no es coronado si no lucha siguiendo las reglas. Es decir, hay normas, hay reglas, y Rab Shaul le recuerda a Timoteo que no es solamente por correr, no es solamente lograr las cosas por lograrlas, sino se tienen que lograr de acuerdo a lo establecido por el Eterno. Se tiene que hacer cada una de las cosas. Por ejemplo, en el caso de si nosotros tenemos una fiesta, hay un orden que se tiene que seguir. Hay cosas que no se pueden hacer
Hay cosas que no se pueden tener, hay cosas que debes tener en tu vida. Eso es importante. El agricultor, para participar de los frutos, debe trabajar primero. El agricultor, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Es decir, no puede el agricultor comer lo que no tiene, por lo tanto se tiene que lograr ello. Considera lo que digo y el Adón te dé entendimiento en todo. Acuérdate de Yeshua el Mashiach, descendiente de David, resucitado de los muertos conforme al mensaje de la redención. Bien, entonces aquí hay 3 ejemplos de lineamientos que se deben de seguir. Primero, el de el soldado, del atleta y del agricultor. Todos tienen una operación específica de la forma en que tienen que lograr los objetivos. El soldado tiene que tener disciplina, el atleta debe de seguir las normas y el agricultor tiene que trabajar. Si no trabaja, no logra el fruto. Entonces, eso es lo que el mensaje es: tenemos que tener disciplina, tenemos que seguir las reglas y debemos trabajar para lograr alcanzar el fruto. Esto es lo que le recomienda Rab Shaul a Timoteo, y desde luego no solamente lo tenemos que lograr en nuestra propia vida, pero también lo tenemos que lograr en la vida de nuestros discípulos. Cada uno de nosotros, varones, tiene que buscar tener sus propios discípulos. Es decir, cuando digo sus propios discípulos, no quiere decir que yo voy a ser los míos, no, yo les voy a enseñar lo que yo he aprendido de Mashiach. Eso es lo que vamos a enseñar y lo que vamos a reproducir en nuestra vida para que ellos reconozcan al Dios uno y único, que es lo que nos enseña Mashiach Yeshua, y segundo lugar, que le creamos a Dios que Yeshua es el Mesías y asumamos los argumentos para poder defender y definir nuestra fe que el Eterno nos ha dado. Por eso, mis amados, esto es muy importante que nosotros lo tengamos. Recuerda, un soldado tiene disciplina, un atleta tiene que seguir las reglas y un agricultor tiene que trabajar para lograr la meta. Así pues, cada uno de nosotros tiene que, para lograr el propósito por el cual hemos sido llamados, debemos de tener esta disciplina, respetando las reglas y la halajá, pues, y también desde luego trabajar para que esto dé un resultado positivo y bueno. Que estén muy bien, que pases un día extraordinario. Shalom, shalom.